Bueno, vamos a dejar a un lado todo lo que queremos saber. Hoy vamos a meternos de lleno, a desgranar uno de los textos más controvertidos y desde luego más malinterpretados del siglo XX. Y lo vamos a hacer yendo directamente a la fuente, claro. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia satánica? Porque vamos a dejarlo claro desde el principio, no es lo que parece. No es un manual para adorar al diablo, ni mucho menos una llamada para hacer el mal. De hecho, es que su propio autor, Anton LaVey, arranca el libro con una auténtica declaración de guerra contra toda la literatura ocultista que existía hasta entonces. Y es que ya desde el mismísimo prefacio, el tono es súper desafiante. LaVey no se anda con chiquitas, ¿eh? Va al grano y afirma que prácticamente todo lo que se ha escrito sobre magia no es más que un fraude. Se presenta a sí mismo como el único que dice la verdad en un mar de hipocresía y su libro, claro, como la única visión objetiva y definitiva. Vale, vamos a meternos en materia. A ver, el primer punto, y esto es crucial que se entienda bien, es que para este libro, Satán no es un ser al que se le rinde culto. No, 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 es un símbolo. ¿Un símbolo de qué? Pues de rebeldía, de individualismo y de la naturaleza más carnal y terrenal del ser humano. Y aquí tenemos las 9 declaraciones satánicas, que son, digamos, el pilar de todo. Si nos fijamos, el patrón es súper claro, ¿verdad? Se trata de priorizar la complacencia, no la abstinencia. La existencia real y tangible, no los sueños espirituales. La venganza en lugar de poner la otra mejilla. O sea, en resumen, es una filosofía de materialismo a tope y de un egoísmo, bueno, digamos que bien gestionado. Esto que acabamos de ver lo ilustra a la perfección. El libro define a Satán no como un dios, para nada, sino recuperando su significado original en hebreo, adversario u oposición. Es, por lo tanto, la fuerza que se opone a todas esas religiones espirituales que, según el texto, lo único que hacen es negar la verdadera naturaleza del ser humano. Y ahora, claro, la pregunta es, ¿cómo se construye esta nueva moralidad? Porque la Biblia satánica no se limita a rechazar la ética de siempre, la judeocristiana, no, va mucho más allá. Le da la vuelta por completo, como a un calcetín, y transforma lo que conocemos como pecado en una auténtica herramienta de empoderamiento personal. La idea principal aquí es bastante rompedora. Sostiene que los famosos 7 pecados capitales no son, para nada, debilidades morales. Al contrario, son instintos naturales. Instintos que, si en lugar de reprimirlos los aceptamos y los canalizamos, nos llevan directamente a la satisfacción personal y al éxito en la vida. Y fijaos en esta tabla porque la comparación directa es que es fascinante. La codicia deja de ser codicia para convertirse en ambición. El orgullo ya no es un pecado, es autorrespeto. Y la ira es el instinto de supervivencia en estado puro. Es una reinterpretación total, sistemática para validar los impulsos más básicos del ser humano. Y esta cita lo resume perfectamente. La filosofía no es que solo te permita caer en estos pecados, no. Es que te recomienda que te des el gusto, que te dejes llevar. ¿Por qué? Porque, según el libro, ahí está la clave para alcanzar una gratificación total en esta vida, en la vida terrenal. Pero bueno, todo esto suena muy teórico, ¿verdad? ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Pues aquí es donde entra en juego el concepto de magia. Y ojo, porque es una idea de magia que se aleja por completo de lo que entendemos por sobrenatural. A ver, la magia satánica no va de lanzar hechizos ni de invocar poderes de otros mundos, nada de eso. Se define como la capacidad de cambiar situaciones, de cambiar la realidad usando la propia voluntad. ¿Cómo? Pues utilizando métodos que normalmente no se considerarían, vamos a decir, convencionales. En el fondo, es pura psicología aplicada. Y esta magia se divide en 2 tipos. Por un lado está la magia mayor, que usa rituales, casi como si fueran una obra de teatro, un psicodrama, para concentrar y proyectar emociones muy fuertes, como la ira o el deseo. Y por otro lado tenemos la magia menor, que es mucho más sutil. Es el arte de la manipulación del día a día, de usar el encanto, el carisma, la psicología, para influir en los demás y conseguir lo que se quiere. Muy bien, vamos ahora a meternos en el fango, a abordar los mitos más oscuros y sensacionalistas que siempre han rodeado a este libro. Porque hay que decir que el propio texto es súper explícito a la hora de desmontar las ideas más locas que circulan sobre el satanismo. El mito número 1, y la verdad es que es el más terrible de todos, el del sacrificio de animales o de niños. Es la imagen que a todo el mundo le viene a la cabeza, la que la cultura popular, el cine y los libros nos han metido hasta la saciedad. Pues bien, la respuesta que da el libro es categórica. Y de hecho está escrita en mayúsculas en el original. Afirma que un satanista jamás haría algo así. ¿Por qué? Porque considera que los animales y los niños son las formas más puras de existencia carnal y por lo tanto son sagrados. Hacerles daño está, pero vamos, terminantemente prohibido.
Entonces, si no es eso, ¿a qué se refiere cuando habla de sacrificio? Pues, una vez más, el libro le da la vuelta al concepto. No habla de un acto físico, sino de algo simbólico. Se trata de una maldición, por así decirlo, que se dirige a través de un ritual para destruir, bueno, psíquica o socialmente a un enemigo que, según el que hace el ritual, se lo ha ganado a pulso. Vamos con el segundo gran mito, la misa negra. Siempre se ha presentado como el ritual satánico por excelencia, ¿no? Esa parodia blasfema y oscura de la misa católica. Pues sorpresa, el texto lo vuelve a desmentir. Aclara que la misa negra no es una ceremonia mágica fundamental para los satanistas. La describe más bien como una herramienta de psicodrama. Es como una especie de terapia de choque para liberarse de toda la culpa religiosa que uno pueda arrastrar, usando la blasfemia como catarsis. Y es una sátira que, ojo, puede dirigirse contra cualquier vaca sagrada. No tiene por qué ser solo la Iglesia. Llegados a este punto, la pregunta es obvia. Si no se adora a un diablo, si no se hacen sacrificios, entonces, ¿cuál es el objetivo final de toda esta filosofía? Pues la respuesta es sorprendentemente simple y se centra en una sola cosa: el individuo. El número 1. El individuo. El yo. Ese y no otro es el centro de todo el universo que plantea este libro. El objetivo último no es adorar a un Dios que está ahí fuera, en el cielo o donde sea. El objetivo es que cada uno se convierta en su propio Dios. Se trata de alcanzar la máxima expresión del ego, de vivir a tope la propia naturaleza, sin sentir culpa por ello, y de ser, en definitiva, el centro del propio universo. Y creo que esta frase, yo soy mi propio redentor, es la que mejor resume, la que encapsula toda la filosofía del libro. Es la declaración final, la más potente, de autosuficiencia. Un rechazo total a la idea de que se necesita un salvador que venga de fuera. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta final en el aire. Si le quitamos el nombre, que es súper provocador, y toda la estética gótica que lo rodea, ¿no será que la filosofía de la Biblia satánica es en el fondo una forma de humanismo llevada al extremo? ¿Un humanismo radical centrado en la deificación del propio individuo? Ahí lo dejo. Es una idea para darle un par de vueltas.